Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal, un lugar donde vamos a aprender sobre la infancia y cómo podemos llevarnos mejor con nuestros pequeños. Mi nombre es, para los que todavía no me conozcáis, Laura Margarit y soy logopeda infantil y asesora de lactancia. Y esta semana venimos con un tema que me encanta porque, como sabéis, la atención temprana es indispensable para poder ayudar a nuestros pequeños en su desarrollo. Cuando antes empecemos a trabajar con ellos, muchísimo mejor y mejor evolución van a tener. Así que quédate hasta el final porque hoy te voy a enseñar a detectar desde edades muy tempranas un posible retraso en el lenguaje. No te pierdas nada. A todas las familias con las que trabajo y asesoro para mejorar el desarrollo de su pequeño, les digo lo mismo, siempre hago la misma comparativa y comparo el desarrollo del lenguaje con una escalera. El final de la escalera sería tener un discurso, una habla ya fluida, una buena estructuración, conjugación de verbos, vocabulario adquirido. Esto sería ya el final, pero hasta llegar ahí tenemos un montón de escalones que hay que ir subiendo poco a poco hasta que lleguemos a lo más alto. Vale, para pasar por todas estas fases, para subir el primer escalón, necesitamos unos requisitos previos para poder dar ese primer paso. Imagina que un día te levantas y quieres correr 20 kilómetros, pero no has corrido nunca. ¿Qué es lo primero que tendrás que hacer? Pues tendrás que tener una buena preparación física, tendrás que tener buenos hábitos, tendrás que empezar a correr poco a poco hasta que consigas aguantar más tiempo el estar corriendo, el estar en ese movimiento y hasta que por fin puedas llegar a esos 20 kilómetros. Pues esto es lo mismo. Si no puedes correr 20 kilómetros, si no estás preparado, tampoco puedes subir ese primer escalón si no estás preparado y no tienes esos requisitos previos. Y estos se llaman los prerequisitos del lenguaje. Y vamos a hablar de todos y cada uno de ellos y a daros algunos trucos para poder estimularles. El contacto visual. El contacto visual nos da muchísima información desde que son bebés. Los niños nos tienen que mirar a la cara cuando les hablamos. La cara les tiene que llamar la atención. Veremos que nos siguen con la mirada, que cuando les hacemos una gracia nos miran, nos responden. Si vemos que cuando les decimos algo no nos miran, incluso cuando estamos muy cerca de ellos, no se fijan en otros estímulos, no nos siguen con la mirada, esto es una señal de alerta y aquí tenemos que empezar a estimular. ¿Cómo podemos estimular? Cogiendo objetos que le puedan llamar la atención y ponerlo a la altura de nuestra cara mientras le estamos hablando, ponernos pegatinas, colores, gesticular mucho, lo que sea que pueda llamarle la atención a tu pequeño y podamos enfocar su mirada en nuestra cara. Ahí tienes que buscar qué le llama la atención, qué es lo que más le gusta, a qué se queda mirando. Y así lo podremos utilizar a nuestro favor para ponerlo a la altura de nuestra cara y fijar la mirada aquí. Otro prerequisito sería la atención conjunta. ¿Esto qué significa? Que sea capaz de dirigir la mirada a un objeto, persona, animal, lo que sea, al mismo tiempo que tú. Por ejemplo, cuando estáis leyendo un cuento, que el niño también se está fijando en el cuento. O cuando estáis pasándoos una pelota, que te mira a ti y mira la pelota. La idea de la atención conjunta es que las dos personas, ¿vale? En este caso tú y tu peque, estéis mirando un objeto, una persona, un animal a la vez. Seáis capaz de compartirlo. Si ves que tu peque no muestra interés en estas cosas y al final siempre va a buscar algunas otras y no observas esta atención conjunta, lo que te recomiendo es que busques aquello a lo que él sí tenga interés y que te entrometas. Entrométete en su juego, entrométete en aquello que le gusta. Si está mirando algo, cógelo. Si está a lo lejos, si tiene un objeto en la mano, pregúntale, hazle caso sobre ese objeto para intentar que te mire a ti al objeto y verás cómo poco a poco esto se va desarrollando cada vez más. La sonrisa social, esto también nos da muchísima información porque desde que son bebés, cuando les decimos algo ellos nos responden con una sonrisa, cuando todavía no emiten ningún sonido y después cuando empiezan a emitir sonidos también responden con sonrisa y con sonido. Entonces esto ya nos da mucha información. Y cuando son un poco más mayores, cada vez que ven algo que les gustan, se giran, lo comparten contigo, te miran, te sonríen. Cuando tú les haces una sonrisa, ellos responden con otra. Y así cada vez se va ampliando esa sonrisa. ¿Qué pasa? Que cuando no vemos este tipo de respuesta, cuando vemos que no sonríe si les decimos algo o cuando ve algo que le gusta no lo comparte con nosotros, esto nos llama la atención y tenemos que estimularlo. ¿Cómo lo estimularemos?
Pues primero es buscar hacer juegos que lleven pillería, ¿no? Como darle un susto a alguien y hacer como esa risita que le puede hacer gracia para intentar que la imite y poco a poco ir apareciendo la sonrisa. También hacer una sonrisa muy exagerada o cada vez que vemos algo que sabemos que le gusta, ¡wow! ¡Qué guau! La intención comunicativa. Esto es un prerequisito indispensable. Todos son importantes, pero este es todavía más. Para mí es el más importante. Si tu peque no entiende para qué sirve la comunicación, no tiene la necesidad de comunicar, no tiene esa intención comunicativa, no vamos a conseguir que aparezcan esas primeras palabras. Entonces, lo primero que tenemos que hacerlo entender es para qué sirve la comunicación, por qué necesita comunicarse. Y para ello tendremos que adaptar el contexto. Tendremos que adaptar los juguetes, darle las cosas cerradas, ponerle las cosas un poco más difíciles, entre comillas, no para frustrarle, sino para obligarle a que nos pida las cosas y entonces ahí le daremos la palabra clave para que poco a poco vaya entendiendo para qué sirve la comunicación. Y por último, la imitación, tanto de gestos como de sonidos. Esto me vais a escuchar decirlo muchísimas veces. Seguro que ya lo habéis escuchado y me vais a escucharlo muchas más, ¿vale? Pero el lenguaje se aprende por imitación. Y antes de imitar las palabras, imitamos los sonidos. Y antes de imitar los sonidos, imitamos los gestos. Así que si ves que tu peque no imita gestos, será lo que tendremos que empezar a estimular para que pueda imitar después sonidos y palabras. ¿Cómo podemos estimular esta imitación de gestos? Con canciones. Las canciones son una herramienta mágica para todo esto. ¿Por qué? Porque las canciones les llaman muchísimo la atención, pero además muchas de ellas van ligadas de gestos, como algunas que os puse en el primer vídeo, que era palmas, palmitas, que viene papá, ¿vale? El tita tita, incluso puedes preguntarle de cómo hace el abuelo y el niño hace como que ronca. El abuelo, ¿no? Es todo lo típico que imitamos a las personas. Todo esto es previo a la aparición del lenguaje. Así que si tu peque no imita gestos, será lo primero que tendremos que estimularle. Si a tu peque le falla alguno de estos prerequisitos y no sabes cómo abordarlo, te recomiendo que asistas a un profesional para que pueda darte también pautas más específicas y pueda ayudarte en este camino. Pero es importante empezar a estimular cuanto antes porque la ausencia de uno de estos sí que nos da señales de que puede haber un retraso en el lenguaje. Y cuando antes empecemos a estimular, mejor pronóstico habrá, mejor será la evolución y antes aparecerá el lenguaje. Si te ha gustado esta información, me encantaría que me lo dijeras con un comentario y poniendo me gusta al vídeo para que pueda crear más contenido como este. Te recuerdo que hemos creado una comunidad completamente gratuita donde hay muchísimas familias que están pasando por una situación igual o similar a la tuya y que podéis ayudaros muchísimo mutuamente. Además de que os voy a dar información y recursos muy valiosos que te ayudarán a aprender mucho más día a día. Puedes unirte a nuestra comunidad a través del link que hay en la descripción y no olvides suscribirte al canal y activar a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada. También puedes seguirnos por redes sociales, TikTok e Instagram @logopedainfantil. ¡Mua!